Hola y bienvenidos a Los Champis son la clave, el podcast en el que escucharás las mejores noticias de tecnología. Soy Íñigo Crobeto, empezamos. Y bienvenidos, una semanita más, aquí estamos con las noticias de la semana y preparados para media hora de noticias frikis y de cosas interesantes. Venga, vamos a por ello. Y, primero comentar que hoy sale un día tarde Los Champis porque, pues como había puente, pues ya sabéis que siempre que hay festivo, pues lo he hecho un poquito para atrás y lo acabo siempre publicando un día más tarde. Así que nada, lunes, pero bueno, a por ello. Y esta semana empezamos, pues como siempre, con empresas a las que hackean. Y esta semana es gobiernos a los que hackean. Porque ha habido dos casos bastante potentes, ¿no? El primero ha sido al gobierno de España, porque, bueno, pues como habéis sabido, había elecciones este domingo. Y aunque no ha habido una afección tan importante como al grupo 0057 No Name del grupo de hackers prorrusos, pues tanto como les hubiera gustado probablemente, ¿no? Porque no ha habido ninguna afección en lo que a resultados de las elecciones, ni ha habido retrasos en la información. Sí que consiguieron tumbar temporalmente varias páginas como las de Caja Rural, Bankinter, el Transporte de Madrid, el Metro de Madrid y al propio Instituto Nacional de Estadística, al INE. Pero, como os decía, sin problemas graves reales, pequeñas caídas en las webs que estuvieron pues sin contestar en algunos pequeños instantes, en algunos momentos. Incluso ellos mismos, los atacantes, los hackers de No Name, pusieron varias veces en sus canales de Telegram pues pantallazos de las páginas caídas, ¿no? Para demostrar que estaban tumbando esas páginas, pero como os digo, pues eso, ratitos y sin una afección real y bueno, las elecciones se ejecutaron con normalidad y no hubo nada que lamentar o nada que preocupar. Y luego también como gobierno, ¿no? En este caso, el gobierno de Noruega, 12 ministros noruegos han sido objetivos de un ciberataque. Y además, en este caso, pues el gobierno noruego ha sido muy, muy transparente con el ataque. Salieron ellos a contarlo el mismo, creo que lo contaron el 16 de julio. Y aunque la situación se había detectado el día 12 de julio a través de un proveedor que no quisieron especificar, pero que había tenido pues un problema de seguridad dentro de ese proveedor y a través de él habían conseguido entrar en la red del gobierno, ¿no? en la intranet del gobierno de Noruega y afectar pues creo que eran los correos electrónicos de estos 12 ministros. Rápidamente, como vieron ese tráfico inusual desde el proveedor, pues bloquearon ese ataque y avisaron al proveedor comprometido para que pues cerrara sus redes y viera qué es lo que había podido pasar. En ese tiempo pues han detectado la vulnerabilidad por la que les habían entrado y han conseguido cerrarla y han recuperado la normalidad a día hoy 24 de julio. El propio gobierno de Noruega ha avisado ha comunicado que todo había vuelto a la normalidad y que habían conseguido detener la situación y controlarla. Así que enhorabuena al gobierno de Noruega por su transparencia y su claridad a la hora de contar las cosas, aunque no hayan querido decir quién era el proveedor, que por otro lado igual también tiene cierto sentido no exponerle a una opinión agresiva externa o a verse o a publicitar, ¿no? su vulnerabilidad. Parecería lógica, ¿no? Y luego una tercera noticia que también enmascaramos dentro de empresas a las que hackean y es un tanto irónica, ¿no? Porque Virus Total, que es un antivirus online que se suele utilizar, ¿no? Para analizar cuando no tienes nada a mano, ¿no? Pues se lo subes ahí a los amigos de Google, ¿no? Porque Virus Total la compró Google en su momento. Pues en este caso no es un hackeo, sino que ha sido una filtración accidental por algún empleado de la plataforma y ha filtrado los datos de 5.600 clientes premium de la propia plataforma. La propia empresa, Virus Total, ha saltado un comunicado en que pues pedía disculpas a los usuarios que habían visto afectados por la filtración y pues eso era todo. Al final no trasciende en ninguna mayor ni menor medida, sino que, pues un error humano que puede pasar, ¿no? Les ha llevado a publicar esta información y han tenido que salir al paso a pedir disculpas y a intentar lamerse las heridas, ¿no? Y una cosita más quería comentar sobre este tema de ciberataques es que ayer leía un informe que en el entorno de la OTAN, pues todo lo que es la Alianza Atlántica, ¿no? Se habían triplicado los ciberataques desde 2019. Claro, esto tiene un sentido lógico, ¿no? Porque el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania pues ha puesto a todo este entorno de la OTAN en el ojo del huracán, ¿no?
como podemos ver pues directamente esta misma semana con estos ataques al gobierno de España y al gobierno de Noruega, que bueno, pues que se han visto afectados por esta coyuntura de la guerra de Ucrania. Y ya pues cambiando de tema y hablando de otras noticias, en esta noticia quizá un poquito más triste, ¿no? Porque ha fallecido Kevin Mitnick esta semana, ¿no? El conocidísimo hacker con ese nickname de El Cóndor, ¿no? Y bueno, falleció a los 59 años. Y bueno, pues a mí me gustaría contar un poco, pues para los que no conozcáis al personaje o a la persona detrás de todo esto, era un tío pues muy curioso y muy inquieto a nivel de ciberseguridad, o no solamente ciberseguridad, sino también a nivel seguridad física directamente, ¿no? Estuvo en el reformatorio una vez cuando era menor y 2 veces por la cárcel. Y el tema es que pues al final la primera vez que fue al reformatorio fue porque se coló para robar las claves de una empresa que se llamaba Cosmos. Tenía una base de datos que utilizaban las compañías de teléfono, y con esas compañías de teléfono pues tenían claves de información con la que las compañías funcionaban y tal, y estuvo pues le pillaron, ¿no? Porque debió de romper una ventana para entrar y tal, y robaron todas esas claves y toda esa información que robaron. Tenía un valor aproximado por aquel entonces de $200.000 americanos, y por eso estuvo 3 meses en un reformatorio porque era menor todavía. Y lo curioso de la historia es que cuando salió de ese reformatorio, el oficial que le vigilaba allí, ¿no? Y que le tenía que le vigilaba allí, ¿no? Donde estaba en el reformatorio, pues su teléfono desapareció de la compañía de teléfono. No había ningún registro de que su teléfono estuviera conectado a la red y había desaparecido del sistema, ¿no? Algo, pues hombre, evidentemente podíamos apuntarle con el dedo de que él tenía algo que ver con lo que haya ocurrido, ¿no? Y luego también, y poco tiempo después de todos estos sucesos, pues se colaba en ARPANET, esta red precursora del Internet actual, ¿no? Que por aquel entonces estaba en manos de militares estadounidenses y que estaban allí pues investigando y descubriendo tal, no sé qué, y que habían montado una red interna. Pues el tío consiguió colarse en esa misma red, y para librarse de una cárcel durante más tiempo, ¿no? La defensa de Mitnick pues alegó que tenía una adicción a los ordenadores y que por lo tanto pues no era culpa suya, ¿no? Era algo que tenía que hacer porque psicológicamente pues tenía un problema y tal, y entonces de esa manera consiguió eludir una gran condena, y le llevaron como una especie de ayuda psicológica para conseguir desintoxicarse a centros de desintoxicación y tal. Y estuvo pues sin poder tocar ordenadores durante ese tiempo en el que mantuvo la condena. Y dicen las lenguas por ahí y tal, y los mentideros, ¿no? Que llegó a perder 45 kilos por aquel entonces mientras no podía tocar un ordenador durante ese tratamiento en el que le alejaban de ordenadores, modems, routers, etc., ¿no? No podía tocar ni teléfonos, creo que le dejaban tocar por aquel entonces, para evitar pues que hiciera peor su adicción, ¿no? Y nada, después de todo eso, pues en 2002 montó una consultoría de ciberseguridad en la que pues, se pasó al lado de los buenos, por así decir, ¿no? Se pasó al white hacking y nada, pues a vender servicios y a escribir libros, porque ha escrito, yo creo que eran 3 libros, creo recordar que tienen publicados. Y nada, eso, quería repasar un poco pues el personaje, ¿no? Después de su fallecimiento. Una pena, una tristeza que se nos haya ido tan joven un mito y una leyenda del entorno de los hackers. Y nada, venga, vamos a noticias más divertidas, más constructivas, más alegres, ¿no? Y pasamos al entorno de Tesla, porque ha anunciado esta semana Tesla que nos va a traer el primer Cybertruck, ¿no? Va a estar en la calle ya las primeras unidades, ¿no? Bueno, según fuentes de la propia empresa, creen que van a vender unos 500.000, entre 250 y 500.000 Cybertrucks al año. Yo, pues viendo lo feo que es la pickup, me cuesta ver que vayan a vender tantas, pero estoy convencido de que a las 50 primeras que vendan les van a sacar muchísimas fotos, ¿no? Y nada, pues eso, lo que comentaba, que la primera va a salir ya de la Gigafactoría de Texas, y que según fuentes de la propia Tesla tienen reservas de 1,6 millones de Cybertrucks, por lo que implica que entiendo que durante los primeros 2 o 3 años va a ser muy difícil conseguir una, porque según esos ritmos de fabricación que dicen que tendrán, pues va a costar fabricar todas las que ya tienen reservadas. Así que, bueno,
noticia curiosa de los amigos de Tesla, pero hay una segunda noticia de Tesla que a mí me ha llamado un poquito más la atención, y es que se preparan para vender su software de conducción autónoma. Gran caballo que tienen dentro de los Teslas, ¿no? El autopilot, que es una gran funcionalidad que permite pues no tener que estar agarrando el volante constantemente, sino que el coche se conduce solo. No os me refiero a la función del Summon, ¿no? Esta que cuando sales del supermercado, está lloviendo y sacas el móvil para que el coche venga a buscarte, que también eso es una conducción autónoma, pero es una más cortita, sencilla y dentro de un parking, sino la conducción autónoma completa, ¿no? Ya en carretera, leyendo señales, stops, peatones, otros coches, no sé qué, esa conducción completa es lo que han vendido, lo que han puesto a la venta, y para lo que ya tienen un fabricante de coches que está en negociaciones con ellos para comprar este software y ponerlo en sus coches también, no solamente en los de Tesla. El modelo de venta de software ya estaba siempre como contemplado por parte de la propia Tesla como una parte del negocio que podía existir a futuro, ¿no? Y en este caso pues parece que han conseguido un primer cliente que no ha trascendido cuál es, aunque bueno, siendo Tesla americanos, podemos apostar que si no es General Motors será Ford, una de las dos muy probablemente, ¿no? Que entiendo que serán las más interesadas. Igual luego, pues en alguna de las pequeñas que hay dentro, ¿no? Pues igual es Mazda dentro de Ford, o solamente los Ford, o en General Motors, pues son los Chevrolet, son los Cadillac, lo que sea, ¿no? Pero bueno, que seguro que en algunas de esas marcas en concreto acabamos viendo algún coche con este software instalado en un tiempo probablemente muy corto. Y nada, dejamos atrás Tesla y entramos en otra empresa que ha sido, bueno, pues mucha noticia últimamente, y me refiero a Threads, ¿no? Este competidor de Twitter, pues durante esta semana, aunque no hay grandísimas noticias, sí que hay una que nos afecta a los que estamos aquí en Europa, porque han bloqueado el uso de VPNs para acceder a Threads, de tal forma que los usuarios que estamos en la Unión Europea pues no podemos utilizar una VPN para acceder a Threads, y no podemos descargar la aplicación ni podemos navegar por ella. Esto lo hacen porque, como ya comentamos en el anterior episodio del podcast, pues a día de hoy no están cumpliendo los requisitos de protección de datos personales de la Unión Europea, y por lo tanto no quieren tener la aplicación funcionando. Que por otro lado, la aplicación pues sigue bajando en uso. Ha bajado un 20% la cantidad de registros y un 50% el uso de la aplicación que hacen los usuarios. Algo que, como decíamos la semana pasada, es lógico porque hay un hype brutal inicialmente, pero a mí me hace plantearme una pregunta. ¿Ha salido demasiado pronto a nivel de funcionalidades? Yo creo que claramente sí. Creo que al final ahora mismo tienen un producto que está un poquito corto para competir con Twitter, y pues ahí les está generando pues este problema, ¿no? Que la gente ha ido con el hype inicial a ver qué es lo que hay, y cuando se ha encontrado una aplicación que no les aporta más de que lo ya tienen en Twitter, pero con menos gente y con menos opiniones y con menos cosas que ver, pues al final entiendo que muchos de ellos se habrán dado la vuelta y habrán vuelto a donde venían. Quiero suponer que tiene que ver con esto, ¿no? Por otro lado, además, también que tiene que ver con esto último, pero aunque sea un poco relacionado, la propia Twitter, o como la hemos conocido hasta ahora, el pajarito de Elon, pues cambia de nombre y cambia de logo. Y X.com, que ya sabéis que es una empresa del entorno de Elon Musk, que siempre ha sido como la matriz de muchas de sus grandes inversiones que están detrás, ¿no? Pues esa empresa matriz va a pasar a ser Twitter. Así que desaparece el logo del pajarito, ponen el logo de una X, y no sé si con este cambio también le van a cambiar el nombre, aunque va a ser difícil quitarnos del lenguaje popular la palabra tuitero, tuitear, tweet, no sé, todo eso nos deja sin lenguaje. Y bueno, entiendo que si es un cambio de logo puede tener hasta cierto punto sentido, pero un cambio de nombre de la aplicación parece que carece de sentido, pues aunque sea de marketing, ¿no? Porque anda que Twitter no tiene ya usuarios, nombre e historia como para ahora ponerse a cambiarlo. Pero bueno, decisiones de Elon, que está como un cencerro y nos deja ya sin herramientas hasta para hablar, ¿no? Así que bueno, en su línea el amigo megalómano Elon Musk. Y bueno, cambiando de tercio, yendo a otros temas, hablamos de inteligencia artificial y hablamos también de Apple, para mezclar las dos cosas en una única noticia. Y esta semana se ha sabido que Apple lleva tiempo trabajando en su propia inteligencia artificial con un modelo de lenguaje que llaman Ajax. El modelo de lenguaje, para referenciaros a
A otros casos es como el Llama de Google o el GPT-3, GPT-4, ¿no? de OpenAI. Es decir, en lo que se basa la inteligencia artificial para implementar lo que se hace por encima, ¿no? ChatGPT está implementado por encima de GPT-3. Pues en este caso, Apple tiene un modelo de lenguaje que llama Ajax, pero que usa solo de forma interna, para resumir textos y para hacer prototipos y tal, y trabajo interno solamente. No se puede ver desde fuera de la compañía. Una pena, porque no podemos verlo, pero por otro lado nos permite hacer una crítica destructiva muy clara, y es que será tan malo que no merece la pena ni sacarlo hacia afuera, ¿no? O sea, es una mierda que no quieren ni enseñar. El ataque gratuito que le doy a Apple en este caso, que ya sabéis que otras veces he hecho bromas sobre lo poco que avanzaba en inteligencia artificial Apple en los años, y que al final pues Siri pues le da para lo que le da, y al final es una herramienta relativamente sencilla comparada con lo que hemos visto en otras compañías, ¿no? Y bueno, más noticias de inteligencia artificial, y dejando a Apple atrás. Microsoft ha echado una noticia, ha dado esta semana una noticia que me ha parecido muy curiosa, y es que el modelo de Meta, Llama 2, ¿no? El nuevo modelo de Meta, va a estar disponible en Azure. Y diréis, ¿por qué te llama la atención? Solamente es que meten a un proveedor. Claro, me llama la atención porque ya tenían a OpenAI, de la que participan activamente y la que han invertido miles de millones de dólares. Pues hacerse la competencia a sí mismos metiendo otro modelo de lenguaje dentro de su inteligencia artificial parece, a priori desde fuera, una idea de competencia contra sí mismos. Aunque estoy convencido de que si lo han hecho es porque piensan de otra forma, y es que eso les va a dar un montón de procesamiento en Azure y un montón de clientes y gente que va a estar gastándose una pasta en procesar inteligencias artificiales y proyectos de inteligencia artificial dentro de Azure, y eso les va a dar dinero para aburrir probablemente, ¿no? Entonces, bueno, se habrán encontrado en esa situación de decidir entre somos medio dueños de OpenAI y además tenemos aquí otras como Meta que nos trae este modelo de lenguaje que también le interesa meter aquí, pues al final nos merece la pena meterlo y vender nuestro servicio de Azure, que es de donde más dinero sacamos cuando llega el final de mes, ¿no? Y por otro lado, ya he citado en esta noticia previa de Microsoft al Llama 2, que es el modelo de lenguaje de Meta, mis amigos de Meta, que ya sabéis que me gusta criticarles mucho, y en este caso les voy a dar una crítica también. Quizá va a ser una medio crítica, pero les critico porque en este caso han sacado este modelo de lenguaje diciendo que es software libre. Y revisando un poquito la licencia que dan de este producto, ¿no? de este modelo de lenguaje del Llama 2, pues se lee que para poder utilizar un modelo comercial y poder comercializar algo basado en Llama 2, tienes que pedir a Meta expresamente un permiso para hacerlo. No es en todas las circunstancias, pero sí que se derechan un derecho de admisión a los proyectos que tengan una base comercial y que vayan a venderse y generar algo a raíz de este modelo. Entonces, ¿por qué les critico? Porque no lo vendas como software libre si no es software libre. Si te vas a saltar dos premisas del modelo de software libre, no digas que lo es, porque al final pues a mí me hace decir esto, ¿no? O sea, criticar algo que dices, no lo vendas como tal si no lo es, y ya está. Pero luego me hace pensar otra cosa, y es que el hecho de que sea abierto y que para uso personal sea 100% abierto y que podamos usarlo sin necesidad de una licencia, de un licenciamiento y de un coste, es una gran noticia para que proyectos personales esto evolucione de una manera mucho más abierta, que cualquiera podamos descargarnos este modelo y utilizarlo para implementar algo. Es una cosa que es una gran noticia para la evolución de la inteligencia artificial, y es una gran noticia para el software libre, porque poder hacer proyectos en base a esto, aunque tengan que pedir ese permiso a Meta específico para poder comercializar esos modelos que implementen por encima. Entonces, bueno, me siento en esa sensación de joder, Meta, ya lo has vuelto a hacer, ¿no? O sea, has dicho una cosa que es mentira y tengo que, al final, cuando me leo la letra pequeña, me encuentro una sorpresa, pero por otro lado está bien porque al final nos va a ayudar a evaluar. Y, por cierto, este propio Llama 2 que va a estar en Azure, se me ha olvidado comentar en la noticia anterior que también va a estar en AWS en un futuro cercano, ¿vale? Así que nada, tema inteligencia artificial, iba a decir terminado, pero no, porque hay otra noticia de inteligencia artificial. Y es que OpenAI, Meta y Google se quieren aliar para meter una especie de watermark, ¿no? Una marca de agua en todo lo que generen, todo el contenido que generen inteligencias artificiales. Y me parece una gran idea, la verdad, creo que es importante.
nos estamos yendo a una situación, y ya lo comentábamos hace un montón de episodios, ¿no?, en que hacía la broma yo de que entrábamos en la era artificial, y no solamente en el sentido de que hay mucha inteligencia artificial por todas partes, sino en el hecho de que no sabemos qué es verdad y qué es mentira de todo lo que vemos. El tema de los deepfakes, de toda esta generación de audio, imágenes, generación de vídeo, todo cada día es más complicado de detectar qué es cierto y qué no, y este tipo de iniciativas que vengan de estos grandes players, ¿no?, porque vienen de OpenAI, de Meta y de Google, que en el fondo son Microsoft, Meta y Google, es decir, los tres gigantes tecnológicos. Solo me falta Amazon en esta lista para cerrar el círculo. Bueno, me estoy saltándome Apple porque en el tema de inteligencia artificial, como hemos dicho antes, pues son un poquito cero a la izquierda, ¿no?, a día de hoy por lo menos, y hasta que compren alguna empresa que les haga destacar, me parece a mí que va a seguir así. Entonces, bueno, cuando los grandes están uniéndose para hacer algo así, que en el caso del watermark, pues entiendo que seguro que hay mucha gente que se lo podrá saltar, que podrá evitarlo, pero si todos estos gigantes empiezan a ponerlo, lo ponen de fondo, y entiendo además que el watermark no será solamente que salga un texto escrito por encima o que casi no se vea, no creo que sea ese el concepto, sino que será a nivel de metadatos detrás, una información que se pueda leer, una serie de tokens, de datos que estén incrustados dentro de las generaciones que se hagan, de tal forma que se puedan leer y podamos saber qué es cierto, o más que cierto, que es generado y que es otra cosa, que no sea generado por una inteligencia artificial, sino que haya sido trabajado por un humano, o que sea un vídeo real que alguien está grabando, porque pues cada vez vemos más cosas que son difíciles de discernir para saber si eso no es cierto o si eso no es real, y además pues que las mentiras campan a sus anchas, si no, en la red. Que bueno, lo digo como si a día de hoy tampoco las mentiras no estén campando a sus anchas, porque al final la red es un nido de falsedades y de cosas preestablecidas, guionizadas, pero bueno, es otro debate, es otra situación, pero me entendéis lo que quiero decir. Es una gran iniciativa que el hecho de que se quiera marcar todo lo que se genere por inteligencia artificial, y nos permitirá, aunque sea en una medida mayor o menor, conseguir identificar fácilmente qué es falso y qué no, o qué es generado, mejor dicho, que no quiero decir falso, y que no lo es, que no es generado por una inteligencia artificial. Y una última noticia, ya no del apartado de inteligencia artificial, bueno, última no, que quedan 3, pero quiero decir que hay una noticia que tiene que ver, porque vinculo con el tema del software libre que comentábamos antes, ¿no? Ha salido el Open Source Index, que recordaréis que el año pasado también lo repasamos y vimos a IBM con unos grandes números después de adquirir Red Hat, ¿no?, que veíamos que había subido en su nivel de aportaciones dentro de este Open Source Index, y este año, Google vuelve a liderar el Open Source Index, y además con la noticia de que lo hace tanto en el apartado de personal como en el apartado de número de aportes, es decir, en los dos lados, porque en el de personal, si mal no recuerdo, el año pasado no lo lideraba, pero este año lidera los dos. Es una noticia que al final Google cada vez tiene más temas de open source, y que al final pues todo el tema de inteligencia artificial se ha visto muy impulsado por parte del software libre, así que también lo vemos reflejado en esto, ¿no? Y vamos a las últimas 2 noticias, aunque diría que es una y media. La primera era comentar Amazon Kuiper, que se trata pues de una empresa dentro del entorno, el ecosistema de Amazon, que viene para competir con el Starlink de SpaceX. Plantean lanzar unos 80 satélites al mes durante los próximos años para dar cobertura de internet en todo el planeta. Vale, entonces no es ninguna novedad, es algo que ya hace Starlink, y los lanzamientos empezarán dentro de unos 6-8 meses, depende de lo que tarden en fabricar los primeros satélites y lanzarlos. Creo que, bueno, es una nueva locura de Amazon, ¿no?, del entorno de este gigante tecnológico, que es capaz de hacer desde enviarnos un libro a casa hasta pues enviar satélites al espacio, y veremos cómo acaba, porque al final yo creo que tiene una desventaja clara contra Starlink, que ya tiene al final cobertura en un buen porcentaje a día de hoy, y que no para de lanzar nuevos satélites cada 2x3, y tendrá que compartir negocio en este pequeño espacio en el que hay, bueno, pues ahora mismo 2 jugadores, ¿no?, que proponen este servicio de internet vía satélite. Y pues lo que decía, ¿no?, al final pues tener esta desventaja de empezar a partir del año que viene, entiendo que empezarán a lanzar sus satélites para empezar a tener los primeros puntos de cobertura, así que tardarán un tiempo en estar disponibles y ponerse a la venta, y veremos a dónde pueden competir. Si es verdad que el hecho de que haya más de una empresa
proveyendo un servicio, pues viene bien, porque al final pues competirán un poco en precio entre ellos, será más asequible buscar uno u otro, o podremos migrar de uno a otro con el equipamiento de uno. Bueno, veremos cómo crece esta situación y este enfrentamiento entre Starlink y Kuiper, entre Amazon y SpaceX, o entre Jeff Bezos y Elon Musk, al final, ¿no? En el fondo, por detrás están estos dos locos de la tecnología a día de hoy. Y bueno, la parte mala de esta noticia, o bueno, quizá no voy a decir mala, pero sí menos agradable para los científicos, o más precisamente para los astrónomos, pues es que estos satélites pues serán más ruido para los telescopios. Al final hay mucha gente, o bueno, yo he leído de bastante gente que se queja de la visibilidad que quitan estos satélites de SpaceX, y ahí, si al final hay que sumar los de Starlink y los de Kuiper, pues serán muchos más satélites dando vueltas alrededor de la Tierra y que molestarán a la visibilidad pues cuando tanto los aficionados como los profesionales intenten mirar hacia el espacio, ¿no? Y peor todavía, o quizá más complicado de entender, serán pues las interferencias electromagnéticas que puedan ocurrir para los radiotelescopios profesionales, ¿no? Más grandes y más complejos, y que hacen fotografías más lejos del espacio profundo y tal, pues claro que se pueden ver afectados por esta cantidad cada vez más grande de satélites que al final ensucian el cielo, ¿no? Y te dejan ver menos de lo que veías antes. Así que, bueno, tiene, como todo en la vida, pros y contras, y veremos si generan un problema o no en el futuro, o si están lo suficientemente altos como para no ser una molestia tan alta para la visualización del espacio desde la Tierra. Y por último, una noticia, como decía, media noticia, ¿no? Para cerrar este capítulo, y es que ha salido Native PHP. Y como ya sabéis que yo PHP me gusta vacilarlos un poquito, decir que no son programadores y que no son lenguaje, pues nada, ya está. Como no es una cosa seria, no cuenta, así que la noticia se queda ahí, que ha salido y que existen. Y nada, bueno, sin más, era una bromita para cerrar el capítulo de hoy. Como siempre, pues muchas gracias por llegar hasta aquí, por aguantarme estos 27 minutos ahora mismo de capítulo. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas entretenido, y como siempre, no te olvides de poner un champion en tu vida.